Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad, por cierto. ¡Feliz Navidad para todos y todas! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy nos alejamos un poco del contenido habitual del canal, de las charlas y entrevistas sobre temas más profundos y reflexivos, para sumergirnos en el mundo del entretenimiento. También está bien hablar de temas más ligeros de vez en cuando. Y no solo porque todo el mundo está hablando de esto actualmente, sino también porque es un tema que a mí personalmente me interesa. Se trata de uno de los videojuegos más esperados del mundo. Su tráiler acumuló en más de 14... Su tráiler acumuló en tan solo 14 horas más de 70 millones de visualizaciones en YouTube y pasará mínimo 12 años desde que el anterior de su serie se lanzó al mercado. Estoy hablando nada más y nada menos que del Grand Theft Auto 6. Así que nada, vamos a ver cómo cree la gente que será el juego basado en el tráiler y cuando lo saquen en 2025 veremos si han acertado o no. Empecemos. ¿Habéis visto el tráiler del GTA 6? Sí, sí. Sí, o sea, yo vi que se había filtrado, pero había visto como que una marca de Bitcoin en el fondo y pensaba que era broma, que era algún tipo de montaje por algún seguidor o algo así. Sí. Pero no me pensaba para nada que iba a ser el tráiler original, es que acabaron sacando justo por eso. ¿Has visto el tráiler del GTA 6? ¡Hombre, clack! ¿Qué expectativas tienes del videojuego basado en el tráiler? A ver, las expectativas como es un juego de Rockstar son bastante elevadas, como todos los juegos han sido bastante buenos, pues la verdad que desde mi punto de vista debe ser igual de bueno. Como los trailers normalmente cumplen las expectativas, entonces las tengo bastante elevadas. A mí me gustó bastante el 5 y yo pienso que puede ser una versión mejorada y con los gráficos, la verdad que sí que he flipado. A ver, yo opino que sí, que la gente se espera una perfección que es imposible. Tiene las expectativas muy altas, ¿no? Sí, después de lo que hemos esperado, sí, es normal, pero yo creo que sí, que va a ir bien y que va a ser un gran juego. Que va a ser muy realista y eso también llama mucho la atención a la gente. ¿Qué novedades esperáis ver en este juego? Yo creo que los NPCs van a tener como mucho más personalidad, por así decirlo, y van a tener como mucho más juego y al final van a crear como mucho ambiente en el juego. Buah, novedades, yo creo que van a haber más sitios interiores que puedes entrar. Porque, a ver, en el tráiler salió, pues por lo menos que hay texturas 3D dentro de edificios. No se sabe todavía que si es verdad o está hecho con texturas 2D que se mueven, pero yo creo que sí se va a poder y van a haber más como mini actividades en las que puedes interactuar con el mundo. O sea que igual hay ciertos edificios por la calle que al igual tú puedes entrar, ¿no? De repente y ya está todo bien decorado, un nivel de detalle, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor, no sé, hay una cafetería que puedes pedir, yo qué sé, un café, algo así, tipo... O como en el Red Dead Redemption, ¿no? Creo que era bastante realista, por ejemplo, salía una persona comiendo en un restaurante y se veía cómo comía poco a poco, cómo se vaciaba el plato, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o por ejemplo que se construía un edificio de verdad, no como en GTA V, que hay un edificio que se está construyendo ya, vaya, años. Pues a lo mejor ese tipo de cosas. Que sea el progreso de cómo se construye el edificio. Sí, que a lo largo del juego pues veas el cambio del mundo. ¿Qué te parece que el personaje principal o uno de los personajes principales sea una mujer? Se trata principalmente sobre la relación de ambos, o sea, va a haber yo creo que bastantes desenlaces sobre en el tema del amor, qué puede llegar a pasar y qué no. Yo creo que va a estar bastante bien y aparte tengo entendido que Rockstar no había subido nunca a un personaje femenino como personaje principal en un juego. Ni bien ni mal, a mí mientras no esté forzado la verdad es que me gusta jugar con mujeres o con hombres, da igual quién sea, o sea, lo importante es que te lo puedas pasar bien jugando al juego. Me es indiferente, la verdad. Me parece indiferente. No me gustaría en caso de que se haya hecho simplemente por la inclusión, pero bueno, no, me parece que no tiene que tener ningún tipo de problema en el desarrollo del juego. Y además, como hay una mujer y un hombre, pues al final supongo que será como en el GTA V, que se podía cambiar entre personaje y personaje, y a mí me parece guay que haya metido a una mujer. ¿Creéis que eso igual incentiva que más mujeres lo jueguen o...? Yo pienso que sí. Sí, puede ser una forma de variar un poco, ¿no? De género. Un cambio no viene mal. Puede Bueno, ser, no, sí. depende de cada uno. Yo creo que al final los jugadores seguirán siendo los mismos un poco, ¿no? Pero sí, puede ser que hayan chicas que se animen por el simple hecho de que el protagonista sea una mujer. Claro, pero yo igualmente creo que va más allá del hecho de los personajes, yo creo que es más por el juego y no sé si el hecho de que del género del personaje tenga relevancia en al final quién juega y quién no.
¿Y en temas de jugabilidad, por ejemplo, de historia, crees que estará mejorada respecto al anterior, a otros juegos? Yo creo que la historia no va a ser el enfoque principal del GTA 6. Yo creo que más bien va a estar enfocada en el mundo y la interacción con este. Y la historia va a ser como un medio para que tú conozcas el mundo, como para obligarte un poco a conocer todas las mecánicas del juego y todas las interacciones que puedes tener. Como ha sido en GTA 5, por ejemplo, que la historia, bueno, poca gente se acuerda de cómo es, pero sí que todo el mundo se acuerda de cómo, yo qué sé, subir al Chiliad. ¿Qué opinas de los gráficos, la ambientación y el nivel de detalle del juego? A ver, el nivel de detalle es espectacular porque, como siempre, los Rockstar intentan crear un mundo verdaderamente vivo. Los gráficos, a ver, están muy buenos, pero no creo que ha habido un salto significativo desde el Red Dead Redemption 2. Creo que van un poquito mejores. Pero lo que sí que la detalización de la ciudad y la cantidad de personas y de detalles es muy grande. Por ejemplo, la escena está en la playa, ¿no? La cantidad de NPCs que hay ahí, ¿no? Y cada uno tiene un movimiento. Claro. y una acción, ¿no? Bastante realista. Claro, cada uno hace una cosa y es muchísimo detalle y pues creo que eso es lo que hace juegos de Rockstar que se sientan vivos. Mucho mejor que los anteriores, obviamente, pero sí. ¿Pero creéis que hay mucha diferencia, por ejemplo, del 5 a lo que va a ser el 6? El 4 era mejor porque podías entrar a los sitios. En el 5 bloquearon varias cosas, había diferentes caídas de daño, o sea, el daño era diferente, pero la verdad es que puede ser interesante y de hecho sí que se parece a la gente porque hay gente que ha denunciado porque sale en el tráiler. ¿Ah, sí? Sí, el chico de los tatuajes que sale de Joker. Sí. Sí, hay referencias a la vida real. Sí. Pues el chaval lo ha denunciado porque dice que es él. O sea que... Sí, o sea, sí que se parecen, está bien. Sí. Esperemos que sea así porque hay muchos juegos que te ponen el vídeo y parece una película y luego juegas y es distinto. Los gráficos me parecen una locura. Lo que pasa es que me parece que un ordenador para correr eso tiene que ser complicado y un presupuesto bastante elevado como para que lo pueda llegar a procesar algún ordenador. Yo me quedé impresionado cuando vi todo tipo de detalles y tal. Sí, yo creo que a nivel de gráficos está muy bien. Y a nivel de tanto de personajes como de NPCs y ciudad, todo está súper bien. Lo que sí que es verdad que los movimientos de los personajes a veces que no los veo como muy fluidos. Me gustaría como ver que al final con los siguientes trailers, pues eso... Mejorase, ¿no? Sí. Tampoco tengo mucha idea en el mundo del videojuego, pero yo creo que están bastante bien. A mí me han sorprendido positivamente, creo. ¿Sí? ¿Y a ti? Yo creo que en eso es súper guay, incluso he visto comentarios de cómo le brilla la piel a la gente y todo eso, o sea que se ve súper realista. A ver, espero que el tráiler sea in-game, ¿sabes? No sea, que no sea cinemática y ya está, porque si no va a ser como, a la hora de salir, va a ser como bajar mucho las expectativas al ver los primeros reviews sobre el juego y todo. ¿Creéis que, tal y como lo han afirmado algunas personas, hay una influencia política en cuanto a lo que va a ser el juego? En cuanto, por ejemplo, en cuanto a la inclusión de ciertos colectivos. Puede ser por lo de la mujer, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora se está intentando, no sé cómo decirlo, como promover. Sí, claro, promover la inclusión. No sé si habrá sido con ese fin, pero bueno, político, sí. Pero sí para que la sociedad esté más conforme. Prácticamente es que es hacerlo realista. Hoy en día hay un montón de colectivos, un montón de géneros, un montón de cosas que no entendemos y bueno, pues... O sea, que es por realismo, claro, no hay ningún fin detrás. En el juego, porque claro, no es lo mismo el San Andreas, por ejemplo, que fue en el 2002, lo que había en ese entonces que lo que hay ahora. Entonces, pues obviamente la gente cambia y el mundo evoluciona. A ver, realmente no creo que esto le va a afectar mucho a juegos de Rockstar porque no lo ha solido afectar antes, pero sí que yo creo que van como humillar esos temas porque Rockstar normalmente pues intentan en el serie de GTA humillar lo que hay en la actualidad. Por ejemplo, salía muchas cosas de redes sociales, pues yo creo que probablemente van a intentar como enfocar un poco el juego en humillar a esas redes sociales tipo TikTok, Instagram y todo eso. Y el tema de inclusividad, que he visto que hay muchos negros y tal, que yo creo que no es tanto porque quieren incluir a gente, sino porque en Chicago es que realmente el idioma... Miami. Ay, perdón, en Miami que principalmente vive gente pues de México, de esos países y se habla principalmente español. Eso afirma gente que vive ahí, que pues ha estado ahí. Pues yo creo que no es tanto por inclusividad como por realismo de cómo es en verdad. Pues no sabría decirte. ¿No? Yo creo que en Estados Unidos hay mucha más gente de color que de la que vemos aquí en España, entonces no sé si eso le ha chocado a la gente de aquí que a la gente de allá. Sí, además Miami tiene ya no gente de color, sino tiene muchísima gente de habla hispana. Y creo que hay más gente de habla hispana que
propios americanos. Sí, muchísima diversidad, ¿no? Entonces creéis que es representar la realidad, ¿no? Que no creéis que haya intereses políticos ni nada, ¿no? A ver, no quiero mojarme. Vale. No creo que sea una inclusión, sino simplemente es la realidad de lo que es. Yo creo que ha sido un juego que ha representado mucho, sin ningún tipo de tapujos, todo lo que, tanto violencia como abuso, como cualquier cosa así, todo eso, que es la gracia que tiene el juego, pero sí, yo creo que se verá afectado por cuestiones políticas y todo eso, inclusión de otros colectivos en el juego. Igualmente yo creo que GTA siempre ha sido como una representación de una sátira de la sociedad estadounidense y al final siempre ha incluido la diversidad, ya sea a nivel de mofa o a nivel de contar hechos reales, o siempre ha estado, lo que ahora pues sí que es verdad que como el tema está más candente, como que se tiene desde un punto de vista diferente y al final como que influye a que la gente tenga ese tipo de pensamientos, pero yo creo que GTA y Rockstar hacen como un buen trabajo en el sentido de poder satirizar una sociedad de esta manera. ¿Tenéis alguna parte preferida del tráiler? ¿Algún momento que os haya llamado la atención? Estos son insights, para Rockstar. A mí la verdad es que me pareció muy bonito el atardecer que sacan y toda como esa playa y todo eso. Los animales, ¿no? También. El Venice Beach, que a mí me parece muy bonito y todo eso, la verdad es que a mí me gustó, la verdad. Ahora, espero que sea igual que en el tráiler y que no decepcione. Sinceramente, me llamó la atención la representación que hacen de Lucía con el novio a la hora de estar huyendo a la policía, que se esconden, que dan a entender como que ya la policía es más inteligente. Y aparte he visto también varias cosas que dicen que la policía tarda más en llegar al escenario y no aparece directamente. O también el hecho de que te reconozcan y te puedan ver por las cámaras, ¿sabes? O sea, si tú huyes con un coche, el coche tiene una matrícula y si una cámara ve la matrícula, pues lo que sucede es que la policía sabe dónde estás y puede llegar hacia ti. Que lo han desarrollado bastante bien a ese hecho. Yo solo me acuerdo de la escena de la playa que había un mogollón de gente y yo digo, hacer todos esos gráficos de toda la gente, cómo se mueven y todos, me parece una tralla. Ahora mismo me acuerdo del cocodrilo, ya está. El cocodrilo, ¿no? Está quedando la imagen del cocodrilo. Sí, la era súper realista. A ver, yo por momento, no a nivel de lo que se ve, sino ya solo por el hecho de que se empiece en la cárcel, te da como a pensar de si el juego va a acabar en la cárcel, va a empezar en la cárcel, se va a poder jugar en la cárcel, y me parece como que eso es muy interesante, pero realmente a nivel de tráiler pues no hay ningún momento que destaque. Me ha llamado la atención la grandeza del mapa, la verdad, porque yo veo ahí la ciudad y parece enorme, porque si solo los puentes y tal son enormes, o sea, eso es una pequeña parte del mapa, así que con detalización de Rockstar que suelen tener es muchísimo contenido que van a crear en un mapa gigantesco, desde mi punto de vista. Bueno, esto ha sido todo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees tú que es la respuesta a estas preguntas? ¿Y qué esperas tú de este videojuego? Yo solo espero que te haya gustado el vídeo, que te haya parecido interesante variar un poco respecto al contenido habitual del canal. Y si te gustaría ver más vídeos de este estilo en un futuro, házmelo saber dándole a like, compartiendo y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo. ¡Feliz Navidad!